tal? Soy Ana María Intilli, autora de este libro. Es una micronovela, lleva por título El amor encendió la pradera y fue escrito hace más o menos 6 años, pero en realidad el libro se fue escribiendo lentamente, capítulo por capítulo, sin saberlo yo, porque me llamaba mucho la atención uno de los cuentos de mi infancia que más me siguieron, que más estuvo presente en mis recuerdos. Entonces, de vez en cuando escribía algo sobre Caperucita y terminaba haciendo un microrelato. Pero me di cuenta que había muchos microrelatos relativos a este cuento infantil que los empecé a separar y a agrupar y rápidamente este, pensé que tenía que ser una obra independiente. Y fue así que los empecé a revisar y me di cuenta de que había una historia, una nueva historia de Caperucita, que intenta hacer de alguna manera, después me di cuenta que intentaba hacer de alguna manera una versión más moderna de ella, ¿no? Es un cuento tradicional que no tiene fecha de inicio, el original se fue gestando a través de los siglos y hay muchas versiones con respecto al origen de este cuento. Entonces yo quería una versión moderna porque en verdad esto de que se lo come el lobo y todo esto ya como que ya los chicos ya no se la creen y además no es bueno tampoco que se la creen porque que empiezan a tener temores, ¿no? Y a veces en la casa uno insiste, si te pasa tal, si haces tal cosa, si no haces tal otra, si esto, va a venir el lobo, ¿no? Entonces, yo quería empezar a cambiar esta versión y entonces fui dándome cuenta que había una secuencia que yo podía ir mejorando y que podía ir ampliando porque no eran los 30 y pico de capítulos que son ahora, sino eran 16, 17. Entonces me di cuenta que sí podía escribir una micronovela, que más bien ya estaba escrita, que había que corregirla, moderarla y ampliarla un poquito, y es lo que hice. Voy a dar lectura al primer capítulo. Él tiene un prólogo maravilloso de Óscar Gallego Santiago. Él es profesor catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es un especialista en el tema. Su tesis de graduación es sobre microficción. Y entonces le pedí, gentilmente me accedió a hacerme el prólogo. Y ya cuando ustedes tengan el libro van a poder leerlo y van a poder también escudriñar un poquito más del contenido. Voy a dar lectura al capítulo primero que lleva por título La historia comienza. Era noche de luna plena en Aquitania cuando nació una niña llamada Caper. La identidad de padre era un misterio que madre llevaría a la tumba. Había algo en ella que llenaba de gozo a quienes la conocían. Con el correr de los tiempos, advirtió que sus ojos hacían crecer su mirada, anticipándose a los hechos, pero cuando las miradas se cruzaban, aterrorizaba. El ambiente se llenaba de figuras no humanas como duendecillos del bosque. Comencé así esta micronovela, porque quería respetar en algunos aspectos que me parecían favorables a la historia, que era sobre todo el marco, el cuadro, ¿no? En donde el niño puede jugar su imaginación y hacerla rodar de mil maneras, de infinitas formas, que es el bosque. En el bosque todos sabemos que es un espacio muy grande, con árboles, con flores, con plantas, con misterios por resolver, por misterios por descubrir. Se dice que también corren los duendecillos y la imaginación del niño, del adolescente, no se detendría, digamos, en ese sentido. Pero tal vez lo que más me preocupaba era la historia en sí, una historia totalmente desactualizada y que se podía modificar, se podía ampliar. No, al comienzo no fui tan consciente como lo soy ahora, ¿no? Yo sabía que quería algo, pero poco a poco lo fui descubriendo.
Entonces, por eso es que respeté que esta niña nacería en el bosque, en un lugar que inventé, es un lugar real de Francia, Aquitania, pero una antigua ciudad, pero también respetando los orígenes de este cuento, que es un origen muy antiguo, ¿no? Pero ya le doy un valor humano porque ya ella nace, cosa que no sale en Caperucita. Ella parece una niña de 7, 8 o 9 años a más y no se sabe nada de su nacimiento, y comienzo con el enigma que ella siempre va a tener que llevar consigo, que es fue su padre, porque nunca se supo. La historia es de ella como mujer, de su madre y de su abuela. Son la historia de tres mujeres que están ahí y que yo las recreo de una manera porque tampoco en la historia original se habla mucho de la madre, la historia de la madre o la historia de la abuela. Entonces a mí me parecía que esos son enigmas que podrían haberse ampliado, digamos, en la historia, ¿no? Y que tal vez originalmente lo estaba y después se fue reduciendo, no lo sabemos porque no tenemos las diferentes versiones de Caperucita Roja a través de los siglos, ¿no? Entonces, esta figura materna triplicada, digamos, ¿no? Porque está la abuela, está la madre de Caperucita y está ella misma, que pronta, acá es una niña un poco, digamos, ya es una puber más que nada, entrando a la adolescencia, está un poquito más grande. Entonces, las preguntas que se hace también sobre la vida, sobre la muerte, sobre la gestación de un niño, de una niña, ya es diferente, ¿no? Ya es un poco más madura. Y fue así que fui elaborando capítulo por capítulo. Me costó un poco ordenar los que tenía, pero lo hice. Y en el intermedio de ellos fui anexando algunos que daban lugar a la historia que yo voy a ampliar, que yo voy a justificar, digamos, porque es una Caperucita que pasa por las etapas actuales, pasa por, mm, digamos, por versiones de de la prensa escrita, de algunos temores que ella tenía con respecto al crecimiento, que ella no sabía lo que era quedar embarazada. Entonces habla de cómo cree ella que uno se embarazaba. Entonces esto le va dando a los niños, a los jóvenes también una idea más concreta, pero a la vez más actual de cómo piensan los jóvenes ahora. Ya no es fácil decirles que sí, que un niño viene de París, que, que lo trae la cigüeña y todo esto, porque eso ya no convence mayormente, ¿no? Creo que los niños se dan cuenta cuando hay una mamá por su barriga, cuando hay una persona que está gestando, y eso es bueno porque creo que lo acerca más a la realidad y lo acorta, digamos, de lo que luego va a vivir en su propia vida. Yo quiero recomendarles la lectura de esto, no tan solo a los niños y a los jóvenes, sino también a los maestros y a los padres, porque, digamos, la trascendencia que pueda encontrarse en esta obra es cómo mejorar la educación, cómo reafirmar la educación de los niños, disminuyendo los temores y aumentando las expectativas, ¿no? Las expectativas de creatividad, las expectativas de nuevas historias, de nuevas formas de ver la vida, de ver los hechos reales, y como algunas preguntas, no todas seguramente, pero muchas preguntas que se van haciendo los niños, los jóvenes, los púberes, pueden irse interpretando a través de también las dudas que tenía Caperucita en ese momento de la historia. Bueno, creo que esto les puede ayudar a ustedes a interpretar estas historias que van a tener el gusto de leer, y que creo que también podrían dar inicio a nuevas historias, a micronovelas que cada uno puede ir gestando, ¿no? Si tiene el interés de escribir, aunque más no sea para ensayar, o sea, no es que van a ser escritores, o sí van a ser escritores, cada uno decide sobre la ruta a tomar,
pero en los estudios hay que escribir mucho, hay que redactar mucho, hay que hacer síntesis, hay que hacer interpretación, hay que hacer resúmenes y esta forma de escritura creo que les puede ayudar mucho a ello. Dicho todo esto, me voy despidiendo de la presentación de este libro, El amor encendió la pradera, para que tengan el gusto de disfrutarlo, de leerlo y de interpretarlo de una u otra manera. Cada uno tendrá la suya y encontrará la propia. Y le deseo a todos una feliz lectura. Gracias.